Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar. Este webinar es dictado desde Colombia para Latinoamérica. Este es una webinar en español relacionada con las enfermedades transmitidas por alimentos. Para nosotros es un gran placer compartir nuestros conocimientos técnicos con todos nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que todas las personas que quieran participar puedan ingresar. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Yesmiret Martínez, soy coordinadora de microbiología de ALS para Colombia, para el negocio Food. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante para la industria de alimentos. El webinar trata sobre la aparición y la reaparición de patógenos transmitidos por los alimentos, lo cual es una preocupación constante para la industria alimentaria, agencias de salud pública y consumidores. Existen múltiples factores que contribuyen al surgimiento de estos microorganismos emergentes. Dentro de estos se encuentra el comportamiento de los consumidores, los cambios en las prácticas agrícolas y en la cría de animales, la distribución de alimentos a través de un mercado global y cambios climáticos. Adicionalmente, los avances en métodos de detección y tecnologías moleculares han favorecido un mayor reconocimiento de la presencia de estos nuevos patógenos. Los patógenos emergentes transmitidos por los alimentos pueden incluir bacterias, parásitos y virus. Adicionalmente, los microorganismos reemergentes pueden surgir de nuevo como patógenos con una mayor virulencia. Es para mí un enorme placer y orgullo presentarles a Manuela López. Manuela es microbióloga egresada de la Universidad Libre, con 3 años de experiencia en análisis microbiológicos en la industria alimentaria y farmacéutica, con experiencia en el desarrollo de proyectos, ejecución de pruebas de preservantes según los lineamientos de la USP, análisis microbiológico tradicional en cosméticos y productos farmacéuticos, desarrollo y ejecución de vidas útiles en alimentos en tiempo real y acelerado, con conocimiento en ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos, y análisis de muestras de alimentos y ambientales. Manuela es actualmente líder del Laboratorio de Microbiología de ALS Bogotá. A continuación, pues Manuela nos va a presentar todas las generalidades sobre patógenos emergentes, cuáles son las principales o cuáles son los principales microorganismos de interés en la industria alimentaria y los métodos actuales de detección. Manuela, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros. Damos comienzo entonces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yesmiret. Gracias por la presentación. Me presento nuevamente. Como ya les mencionaron, mi nombre es Manuela López.
soy microbióloga y actualmente desempeño el cargo de líder de laboratorio en el laboratorio de microbiología en la sede de ALS Bogotá. En el día de hoy, entonces, vamos a tratar un tema de interés en salud pública y también de interés para la industria alimentaria, el cual son los patógenos emergentes y reemergentes en la industria de alimentos. No obstante, antes de dar inicio al tema que vamos a hablar hoy, quiero compartir con ustedes un poco de los protocolos de seguridad que tenemos en ALS desde que inició la pandemia. Esto ya que nuestro principal valor en la compañía es la seguridad como prioridad. Por ello, quiero compartir que desde que inició la pandemia el año pasado, hemos implementado una serie de medidas como el desarrollo de una aplicación por parte de nuestra área de HSE, la cual permite realizar un seguimiento del estado de salud de todos los colaboradores de la compañía, no solamente los colaboradores que asistimos a las instalaciones del laboratorio, sino aquellos que realizan trabajo en casa. También buscamos generar espacios bioseguros, facilitando el lavado de manos, la desinfección constante de las manos y de las áreas, y por supuesto conservando el distanciamiento social en cada una de nuestras actividades y puestos de trabajo. Quiero contarles entonces un poco sobre nuestra compañía. ALS es una empresa líder en laboratorios de análisis, de inspección, de certificación. Actualmente nos encontramos en más de 65 países alrededor del mundo y contamos con más de 350 sedes alrededor también del mundo. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por más de 15.000 colaboradores y todos nuestros laboratorios trabajan bajo lineamientos de calidad bajo la ISO 17025. Hemos estado en el mercado por más de 40 años y cada año procesamos aproximadamente 40 millones de muestras de diferentes tipos. Dándoles como un pequeño abrebocas o un pequeño resumen de la historia de ALS. Entonces les cuento que nuestra compañía fue fundada en el año 1863 en Australia. No obstante, su presencia en América Latina inició para el año 2002, donde ALS adquirió un laboratorio para análisis ambientales en México. Entre la década de 2002 y 2012, ALS empezó a hacer presencia en otros países de América Latina, como lo son Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, pero ya para el año 2016, con el fin de diversificar todo su portafolio de servicios, ALS adquirió un laboratorio de alimentos en Colombia, donde se realizan análisis microbiológicos, físico-químicos, sensoriales, nutricionales, de vidas útiles. Realizamos también asesoría y acompañamiento a nuestros clientes, auditorías y se prestan una serie de servicios más. Ya para el año 2017 y 2018 se adquiere también un laboratorio de alimentos en Brasil, para el año 2019 un laboratorio de farma en México y para el año 2021 se adquiere en la compañía un laboratorio también de farma en Brasil. También es muy importante para nosotros que ustedes conozcan cuáles son los valores alrededor de nuestra compañía, ya que esos valores son los que nos permiten brindarles a ustedes un servicio de calidad. Como les mencioné al inicio de esta presentación, nuestro principal valor es la seguridad como prioridad. Sin embargo, tenemos otros que lo acompañan y es creer siempre en nuestra capacidad, no solo como colaboradores de forma individual, sino creer en nuestra capacidad como equipo, y eso nos lleva a trabajar arduo y a buscar siempre la mejora en nuestros procesos para entregarles a ustedes como a nuestros clientes mejores resultados y resultados mucho más confiables para así poder exceder sus expectativas. Esto, por supuesto, acompañado de valores tan importantes como lo son la honestidad y la integridad. Adicional a esto, también nos interesa mucho el desarrollo de nuestro personal, que esto nos motive a cada vez más mejorar nuestros procesos y hacer mejor cada una de nuestras actividades y que esto nos conlleve a celebrar el éxito. Estos valores centrales son el pilar fundamental de la prestación de nuestro servicio, el cual está encaminado siempre a la ciencia, al servicio y a la confiabilidad de los resultados. Esto es lo que nosotros conocemos como ALS Experience, donde queremos que todos nuestros clientes nos vean más allá que como un laboratorio de análisis, nos vean como un aliado estratégico, que nuestros resultados les permitan tomar mejores decisiones en mejores tiempos y sobre todo decisiones informadas
que les favorezcan a ustedes en cada una de sus unidades de negocio. Adicional, cabe resaltar que dentro de nuestros laboratorios trabajamos siempre con metodologías estandarizadas, validadas, y esto es lo que conocemos como One ALS. Ya entonces, para entrar en materia sobre el tema de patógenos emergentes y reemergentes en la industria alimentaria, es necesario entonces hacer o tener como un poco de contexto frente al origen de estos patógenos emergentes y no únicamente ver el resultado que es de pronto el desarrollo de un cuadro clínico. Entonces, para esto es muy importante verificar desde el inicio de la cadena de suministros de alimentos, es decir, desde la granja hasta la mesa, ya que es una cadena bastante amplia y bastante compleja y que en cualquiera de estos puntos de la cadena puede ingresar un patógeno ya conocido o puede ingresar un nuevo patógeno a nuestros alimentos que finalmente va a entrar en contacto con nuestro consumidor final. Adicional a esto, es muy importante tener en cuenta que cambios en las composiciones de los alimentos, cambios en las tecnologías de procesamiento, de distribución, de envases e incluso los cambios en las necesidades de nuestros clientes conllevan a la aparición de nuevos patógenos en alimentos. En los últimos 30 años, los agentes que han sido transmitidos por los alimentos y han surgido son diferentes microorganismos. Pueden ser bacterias, virus, parásitos e incluso priones. Y todos estos microorganismos fueron identificados durante las investigaciones de los brotes pertinentes o puntuales que se generaron. Es importante también identificar que las infecciones que son causadas por microorganismos y que contaminan nuestra cadena alimentaria son como un recordatorio frecuente de que nuestra red alimentaria no es solamente de seres humanos, sino que está seriamente ligada tanto con los animales, con el medio ambiente, como con las características de los microorganismos. Por eso es importante mencionar que actualmente en el mundo se presentan millones de infecciones transmitidas por alimentos y que si bien todas las personas somos propensas a sufrir o a consumir un patógeno, hay una población que puede estar más en riesgo que otra, como lo son las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que tengan su sistema inmunológico comprometido. De allí entonces la importancia de estar monitoreando y conociendo constantemente cuáles son estos patógenos nuevos que están apareciendo, cuáles son estas vías en las que pueden llegar a nuestros alimentos, cómo podemos prevenirlos para tratar como de disminuir la posibilidad de que estos puedan impactar en la salud de nuestros consumidores. Dentro de los patógenos que pueden contaminar a nuestros alimentos, hay algunos, por ejemplo, como el norovirus, como lo son las salmonelas serotipo TIFI, que se mantienen como reservorio en los seres humanos. Sin embargo, hay otros patógenos que mantienen su reservorio en los animales que están involucrados dentro de la cadena alimentaria. Por tanto, estos animales que actúan como reservorios pueden transmitir estos patógenos emergentes a sus derivados, ya sean carnes, derivados cárnicos, lácteos, leches, huevo. Todos estos pueden también entonces estar contaminados o entrar en contacto con un patógeno nuevo o con un patógeno reemergente que pueda también entrar a la cadena alimentaria. Y también es muy importante, como les mencionaba, tener en cuenta el medio ambiente, el cual juega un rol trascendental, siendo también como un reservorio de una gran cantidad de patógenos nuevos que en cualquier momento pueden entrar en contacto. Entonces, frente a los conceptos de patógenos emergentes y reemergentes han surgido gran variedad de definiciones. Hay algunas que dicen que un patógeno emergente se da cuando hay una enfermedad nueva, pero que es una enfermedad agresiva. Y hay otros autores que determinan que un patógeno emergente es un patógeno ya conocido, pero que ahorita ha adquirido como algunos genes de virulencia o patogenicidad que le permiten entonces presentar como una mayor agresión al consumidor. Para el caso de este webinar, entonces ahí les estoy mostrando en pantalla cuáles van a ser los conceptos que vamos a utilizar. Para nosotros los patógenos emergentes son los microorganismos transmitidos por alimentos que han surgido recientemente. Esto significa que pueden haber sido reconocidos anteriormente como patógenos, pero solo hasta este momento se asocian por la transmisión con alimentos. Con estos patógenos emergentes también pueden ser microorganismos nuevos que apenas se estén conociendo, pero que hasta ahora se identifiquen y esto debido pues al avance en los métodos para la detección de patógenos.
Y como patógenos reemergentes, tenemos a estos microorganismos que ya son conocidos desde algún tiempo y que en algún momento presentaron brotes o presentaron una alta incidencia de casos, pero que con el tiempo empezaron a disminuir. Sin embargo, actualmente están presentando entonces una tendencia nuevamente de crecimiento y muchas veces estos patógenos reemergentes son microorganismos que han adquirido algunos genes de virulencia o algunos genes que les permiten entonces sobrevivir a condiciones de estrés o condiciones adversas y que los hacen nuevamente microorganismos de interés en salud pública. Para entonces hablar de cuáles son estos patógenos, es necesario identificar cuál es su origen o cuáles son esas variables que puede conllevar a que un patógeno ingrese o reemerja nuevamente. Por ejemplo, tenemos patógenos, variables como la demografía, como variables relacionadas con los consumidores, con la naturaleza de nuestros alimentos, con las características de los microorganismos. Incluso hay variables que están relacionadas con las políticas de salud pública, relacionadas con educación, relacionadas con el medio ambiente, y todas estas pueden conllevar a la aparición de nuevos patógenos. Entonces, cuando estamos hablando de variables demográficas y también pues de variables con los consumidores, podemos identificar que actualmente estamos teniendo una gran cantidad como de cambios en los hábitos alimenticios, donde los consumidores nos están solicitando entregarles unos productos que de pronto pasen por menos tratamientos, que sean más orgánicos o pues están cambiando como sus hábitos de consumo, entonces está aumentando el consumo de alimentos crudos, está aumentando el consumo también de alimentos, productos de mar, que en muchas oportunidades no tienen tratamientos térmicos tan altos, y esto, por supuesto, puede conllevar a que estos cambios, como en los consumos de las personas, dé paso al ingreso de nuevos microorganismos o patógenos a la cadena alimentaria. También cabe resaltar que dentro de estos cambios o características demográficas y de consumidores juega un rol trascendental que en ocasiones evidencia la falta de conocimiento sobre el tratamiento higiénico que se debe tener con los alimentos frente a su manipulación, a su preparación, a su almacenamiento, que permita pues como almacenarlos de una mejor manera y evite el desarrollo o crecimiento pues de patógenos. Tenemos también entonces, como les mencionaba, características ya ligadas netamente a la naturaleza de los alimentos, los cambios en la producción y en la distribución de los alimentos pueden causar que estas modificaciones, no sé, de materias primas, de formulaciones y demás, favorezca el ingreso de unos microorganismos sí y de otros no. Adicionalmente, entonces, dando respuesta a todas estas solicitudes de nuestros consumidores, muchas empresas están viéndose como en la necesidad de modificar sus procesos, es decir, de generar productos con concentraciones de sales menores, con porcentajes de grasa menores, de pronto disminuir los tratamientos térmicos o alterar de pronto los tratamientos para la disminución de la carga microbiológica, y todos estos cambios en los procesos o en la tecnología de los alimentos pues va a conllevar también a un cambio dentro de la naturaleza microbiológica de los mismos. Tenemos, por supuesto, que los microorganismos juegan un rol trascendental en este caso, ya que se ha identificado que hay muchos patógenos que se han adaptado a su entorno y han desarrollado características genéticas que les han permitido sobrevivir a condiciones de estrés, a condiciones incluso a la presencia de desinfectantes, a la presencia de antibióticos. Entonces, la adquisición de todos estos nuevos factores de virulencia y de resistencia les permite entonces contaminar o resurgir a muchos patógenos que en su momento ya fueron importantes. Dentro de las características o de las factores ligados como a los microorganismos, cabe resaltar también que los métodos de detección de patógenos han avanzado mucho, y esto ha permitido también entonces identificar microorganismos que en oportunidades o antes, en brotes anteriores, no era posible conocer. Como les mencioné, tenemos también otras variables que están relacionadas con el medio ambiente y con la agricultura. Por supuesto que el cambio climático y el cambio en los ecosistemas conlleva también a una alteración entre la relación que hay, por ejemplo, en lo que son todo el tema de la agricultura, en los animales, demás, y esto, por supuesto, puede conllevar también a que estos cambios
como de medio ambiente o de ecosistemas, pues favorezca el ingreso de nuevos patógenos a los alimentos, donde se encuentran también relacionadas las aguas de riego, la calidad microbiológica de las tierras, del pasto, por ejemplo, con el que se alimente, no sé, el ganado. Entonces, todas estas son variables que es necesario tener en cuenta. Adicionalmente, dentro de las variables o puntos para tener en cuenta en la agricultura está el uso de antibióticos como promotores del crecimiento de animales, lo cual pues tiene otro impacto, por ejemplo, en el desarrollo de resistencia en algunos microorganismos. Como les mencioné, tenemos algunos factores sociales, como lo son la educación, la salud pública y las condiciones sociales, que pues también van a impactar. ¿Por qué? En educación, lo mismo que les mencionaba ahorita, en términos demográficos y de consumidor, y es que en ocasiones se ha evidenciado la falta de conocimiento en temas de seguridad alimentaria, por tanto, la cadena alimentaria se ve de pronto un poco afectada en el punto del consumidor debido a que éste no identifica apropiadamente la forma en la cual debe preparar los alimentos, almacenarlos y esto puede favorecer que estos se alteren, tengan microorganismos y por tanto pues que sea un riesgo. Adicional, las políticas de salud pública y de infraestructura tienen mucho que ver con todos los programas de vacunación, los programas de saneamiento y las medidas de control de vectores, ya que hay algunos vectores que pueden favorecer también el ingreso de patógenos nuevos a la cadena de alimentos. Y finalmente es muy importante tener en cuenta que las condiciones sociales pues también juegan un rol trascendental, porque países o regiones donde haya mayor cantidad de dificultades sociales, por ejemplo, acceso, carreteras, que haya conflicto armado y demás, esto va a modificar las características de consumo de las personas. Y al modificarse esas características de consumo, esto pues va a impactar directamente en la cadena alimentaria y el comportamiento microbiológico de los alimentos. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los patógenos zoonóticos. ¿Por qué? Porque más o menos el 75% de los patógenos de las enfermedades humanas infecciosas son de origen zoonótico. Por tanto, nosotros pues tenemos una relación muy, muy estrecha con estos patógenos. Los patógenos zoonóticos son organismos que se transmiten de forma natural entre los animales vertebrados y los seres humanos. Esta relación puede darse en presencia o no de un vector artrópodo. Las enfermedades zoonóticas tienen un alto impacto en diferentes áreas, como lo son el comercio, como lo son el turismo, como lo son la economía. Y al igual que les mencioné anteriormente, también hay unos factores que pueden favorecer el incremento de patógenos zoonóticos o la aparición de nuevos patógenos zoonóticos, como lo son el aumento de organismos que sean resistentes a los antibióticos, cuando se producen cambios en la cría de animales, cambios en las formas de cultivar, cuando hay diferencias en el procesamiento, distribución y manipulación de los alimentos, cuando hay una mayor exposición a agentes zoonóticos e incluso un factor muy importante es cuando en las poblaciones hay una mayor cantidad de individuos que puedan tener una función inmunológica disminuida. Entonces, todas estas variables van a poder favorecer que se presente, digamos, enfermedad en las personas o que estos patógenos puedan ingresar pues también a la cadena alimentaria. Hay patógenos zoonóticos transmitidos por alimentos que son de conocimiento como Campylobacter, Escherichia coli o 157H7, las STEC, tenemos Salmonella, Arcobacter, Helicobacter, Aeromonas, Cronobacter, Ciclosporas. Hay gran cantidad de patógenos que están pues directamente relacionados con la generación de enfermedad y que con la transmisión mediante alimentos. Entonces, como les mencionaba, los microorganismos patógenos no solamente están únicamente ligados a bacterias, sino que también hay otro tipo de organismos que pueden generar estas enfermedades transmitidas por alimentos o que son patógenos emergentes, donde cabe resaltar los virus, como el astrovirus, el rotavirus, el virus de la hepatitis A, el norovirus, que también son de importancia en salud pública y que también son de importancia para la industria de alimentos, pero también tenemos una serie de parásitos que están involucrados, como los son Cryptosporidium, Giardia, Ciclospora, Trypanosoma, tenemos también incluso Trichinella, son
parásitos que hacen parte de esta cadena y que pueden llegar a afectar nuestro producto y también la salud de nuestros consumidores. Entonces, los patógenos de los que vamos a hablar en este momento son, en términos generales, patógenos que ya conocemos, pero que igual siguen siendo de importancia para la salud pública y que sigue siendo muy importante monitorearlos debido pues a los cuadros clínicos que pueden generar en los consumidores. Este primer microorganismo que les presento es E. coli, productora de toxina Chiga. Como conocemos, Escherichia coli es una bacteria gram negativa que tiene forma de cocobacilo y que crece principalmente en el intestino de los animales de sangre caliente. Y por supuesto, Escherichia coli puede ser un agente de enfermedad y estas pueden caracterizarse por diferentes métodos, incluyendo la diferenciación por sus serogrupos, donde estamos haciendo pues como una caracterización de acuerdo a los antígenos que se encuentran en la superficie de cada una de las bacterias. Podemos también hacer una clasificación filogenética de acuerdo, por ejemplo, al número de genes que tengan cada una de estas E. coli, o a menudo estas Escherichia coli son separadas de acuerdo a la relación que tienen con los seres humanos y las enfermedades que les causan. Por ejemplo, entonces hay múltiples categorías como Escherichia coli enterohemorrágica, las enterotoxigénicas, enteropatogénicas, y también incluso aquellas Escherichia coli de adherencia difusa. Existen diferentes grupos de Escherichia coli enteropatogénicos y se ha demostrado que causan un cuadro de infecciones gastrointestinales. Dentro de estos E. coli productores de toxina chiga, el principal es E. coli O157H7, que está muy involucrado en un síndrome diarreico agudo y que se caracteriza también por generar un síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es esto? Que los vasos sanguíneos que se encuentran en los riñones van a dañarse y a inflamarse y esto puede generar como una falla en la función hepática de los pacientes, llegando a ser pues una enfermedad bastante agresiva que puede llegar a causar hasta la muerte y por eso E. coli 157H7 es una bacteria de gran interés en salud pública y es de gran interés todavía para múltiples alimentos, ya que esta puede ser transmitida mediante carne vacuna, derivados cárnicos, leche, verdura, entonces es muy importante hacerle como un seguimiento. La identificación o detección de esta Escherichia coli se ha dado principalmente por su capacidad de fermentar el carbohidrato sorbitol. Sin embargo, pues se han desarrollado múltiples estrategias o metodologías que permiten actualmente realizar de pronto en un corto periodo de tiempo una identificación o detección del patógeno en diferentes tipos de muestras. Tenemos también las Escherichia coli no productoras de toxina Chiga, las STEC no O157, son un grupo bastante heterogéneo de microorganismos que consta más o menos de 100 serogrupos. El diagnóstico clínico de estas STEC a veces puede ser bastante desafiante porque el cuadro clínico que pueden presentar los pacientes o los consumidores que ingieran alimentos que tengan estas STEC puede ser incluso muy similar a aquellos alimentos que están contaminados con E. coli 157H7. Sin embargo, a pesar de las similitudes en los cuadros clínicos que pueden generar estos microorganismos, sí hay como unos agentes, o sea, unos serogrupos que son los que se han identificado que causan principalmente las enfermedades en los seres humanos. Como lo ven en pantalla, tenemos las E. coli O026, E. coli O045, O103, O111, O121 y O145, que son como las de principal interés no productoras de toxina Chiga. Cabe resaltar también que estos microorganismos se encuentran principalmente o entran en contacto mediante diferentes alimentos como lo son leche cruda o incluso leche pasteurizada, helados, quesos, derivados cárnicos como las salchichas fermentadas, cárnicos crudos e incluso alimentos de origen vegetal como lo son la sidra y las verduras. Se ha identificado alrededor del mundo brotes que están relacionados con el consumo de estas steak y se han identificado que han sido en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón y en muchos otros países. Como les mencioné al inicio de la presentación, hay factores relacionados con el medio ambiente
o con las prácticas como agropecuarias que pueden tener un impacto bastante importante sobre esta reemergencia de los patógenos. Una de ellas es el uso indebido o el uso excesivo de agentes antimicrobianos. Este uso extensivo favorece la aparición de microorganismos o de bacterias que sean resistentes a los antibióticos. Muchas veces estos antimicrobianos no se utilizan únicamente para tratar infecciones en seres humanos o en animales que se encuentren enfermos, sino que en ocasiones también se ha utilizado como promotor de crecimiento para animales, para mejorar la salud, y esto por supuesto pues hace este uso como tan desmedido, hace que las bacterias por medio de, no sé, adquieran genes y desarrollen esta resistencia a los antimicrobianos. Es muy importante tener en cuenta que inicialmente estos microorganismos que tienen la capacidad como de resistir antimicrobianos, pues tienen como un origen nosocomial. Sin embargo, al ingresar en la cadena alimentaria se ha identificado algunas bacterias como Salmonella, como Shigella, como Vibrio cholera, STEC, que tienen la capacidad de ingresar mediante los alimentos en contacto pues con los seres humanos y tienen la capacidad de producir beta-lactamasas, y estas beta-lactamasas pues como sabemos son enzimas que se encargan de neutralizar los antibióticos beta-lactámicos. Entonces este es uno de los mecanismos de resistencia más importantes porque le permite a estas bacterias mediante plásmidos pues sintetizar estas enzimas. Tenemos también unos patógenos muy importantes y es que son las especies de Campylobacter. Como sabemos, Campylobacter es una bacteria gram negativa que tiene una característica muy importante y es que crece en condiciones de microaerofilia y tiene forma de espiroqueta o de espiral. Campylobacter se encuentra principalmente en productos como pollo y bueno, todos los derivados, y se encuentra se caracteriza por su baja dosis infecciosa. 100 células de Campylobacter son suficientes para generar una enfermedad en un huésped, y además se caracteriza por su capacidad para sobrevivir a temperaturas de refrigeración. Es muy importante mencionar que las técnicas para aislar Campylobacter, menciona la literatura que antiguamente era muy difícil identificar cuando un brote era por Campylobacter, debido a que su recuperación mediante técnicas tradicionales de recuento en placa era muy difícil por la naturaleza microaerofílica del producto. Entonces, en muchas ocasiones, estos brotes que eran causados por Campylobacter fueron como desestimados y se trataba, o sea, se entendía, se sobreentendía que los brotes se daban por salmonela. Por eso, entonces, ahorita al desarrollarse nuevas técnicas o mejores técnicas más sensibles de detección para Campylobacter, como PCR, como inmunofluorescencia automatizada, entonces podemos identificar mejor los resultados y conocer mejor si tenemos Campylobacter en nuestros alimentos. Tenemos también la presencia de Salmonella. Como sabemos, Salmonella es una enterobacteria gram negativa que tiene la capacidad de colonizar gran variedad de huéspedes, incluidos las aves de corral, ganado vacuno, porcino. Adicional a esto, Salmonella se encuentra también en mariscos e incluso se encuentra en alimentos preparados que, digamos, han tenido deficiencias térmicas. Adicionalmente, es muy importante mencionar que ella se puede aislar de otros hábitats como lo son el suelo, el agua, aguas residuales, y que puede llegar a generar pues también como cuadros de gastroenteritis en los consumidores que entren en contacto con ella. ¿Cuál es la principal preocupación ahorita de este patógeno reemergente que, si bien nunca ha dejado de ser importante para la salud pública, la principal preocupación ahorita ligada a Salmonella tiene que ver con la resistencia a múltiples antibióticos, que hay estudios que han identificado que estas están mediante plásmidos adquiriendo genes que les permiten ser mucho más resistentes a antibióticos o agentes desinfectantes, lo cual pues es una preocupación para los consumidores y también para la industria de alimentos. Tenemos también a Listeria monocytogenes. Como sabemos, Listeria es una bacteria gram positiva, ubicua, que
resiste muy bajas temperaturas, tiene un amplio rango de crecimiento y lo mismo con el pH, crece en un amplio rango de pH y soporta altas concentraciones de sal. Listeria monocitógenes se encuentra principalmente en cárnicos, en carnes crudas, en derivados cárnicos, en lácteos e incluso pues se encuentra Listeria monocitógenes en frutas y verduras. De todas las especies de Listeria monocitógenes es de gran importancia en los cuadros clínicos que generan las personas debido a que representa un riesgo significativo para la salud de recién nacidos, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad, para bebés y para personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. También, pues como les mencionaba, Listeria monocitógenes es una bacteria muy extendida en gran variedad de entornos, que incluye pues el suelo, el agua, aguas residuales e incluso pues en los animales de granja. Como les mencioné hace un momento, no solamente hablamos de bacterias que sean patógenos emergentes, sino que también pueden presentar virus, parásitos, incluso priones han sido identificados como patógenos emergentes y que se transmiten mediante alimentos. Entonces, estos virus transmitidos por alimentos se conoce que principalmente han sido transmitidos por el agua, y los principales como virus asociados a esta transmisión son el norovirus, que genera pues un síndrome gastrointestinal, y el virus de la hepatitis A. La mayoría de los brotes virales se asocian a una manipulación deficiente y se ha identificado que cuando hay brotes por virus es porque personas que están infectadas manipulan de forma inadecuada los alimentos y esto conlleva pues a que estos ingresen a la cadena alimentaria cuando otro consumidor pues ingiere estos productos que se encuentran contaminados. Dado que las bacterias, que los virus, perdón, a diferencia de las bacterias, pues son patógenos intracelulares estrictos, es decir, que no pueden replicarse en alimentos ya recolectados o procesados. Por tanto, se sabe que no va a incrementar su como concentración durante las etapas de procesamiento, ni de transporte, ni de almacenamiento, sino que el control de los virus debe estar ligado principalmente a prevenir la contaminación. Del producto como tal mediante la implementación de buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de fabricación y programas pues, de análisis de peligros y puntos críticos de control. Los virus que se transmiten se han identificado en diferentes alimentos, como lo son carnes frías, sándwiches, productos de panadería, bayas y frutas, verduras frescas y mariscos. También tenemos algunos parásitos que son transmitidos por alimentos, como vemos en la imagen, está Giardia y Cryptosporidium, los cuales son patógenos que se han caracterizado principalmente por su presencia en agua. Sin embargo, hay otros que han sido caracterizados pues en alimentos como tal, como lo son Trichinella y demás. Sin embargo, que se vela porque se desarrollen cada vez más métodos de detección que favorezca de pronto una identificación o detección más rápida de estos parásitos y permita de pronto establecer mejor la relación que existen entre estos y los brotes que existen en las personas. Entonces, ¿cuál es el manejo que se le da a los patógenos emergentes? El manejo está ligado principalmente a todo un tema de prevención. Acá más que tratar como las consecuencias, estamos tratando es de verificar como la prevención y durante toda la cadena alimentaria. Por eso aquí intervienen muchas personas y todas tendrían que verse, o sea, estar comprometidas desde la granja hasta la mesa a garantizar que la calidad de los productos se encuentre siempre como de la forma más óptima posible. Entonces, se sugieren algunas medidas de prevención, como lo son las prácticas agrícolas seguras, mejorar los sistemas de inspección en plantas, el uso de métodos de disminución de carga microbiológica como esterilización, pasteurización, cambiar los métodos de envasado como enlatado y también metodologías de irradiación, entre otros métodos, que permita siempre disminuir la carga microbiológica y conservar o garantizar las características del producto durante toda su vida útil sin que ésta tenga pues como
contacto con algún patógeno que pueda ingresar durante la cadena alimentaria y que pueda generar enfermedad en los consumidores. Actualmente en el laboratorio en ALS Bogotá tenemos algunos métodos de detección ligados principalmente pues a estos microorganismos patógenos de importancia alimentaria. Tenemos para salmonela múltiples métodos, como los métodos tradicionales de detección y de recuperación en caja. Tenemos métodos de PCR, tenemos métodos de ELFA. Para Campylobacter, entonces actualmente también contamos con un método PCR y contamos ahorita mismo con un método de fluorescencia automatizada que nos permite cuantificar la cantidad de Campylobacter que se encuentra en las muestras analizadas. Para Listeria monocitógenes, lo mismo, tenemos también entonces el método tradicional de detección en caja, pero también tenemos PCR y tenemos ELFA. Del mismo modo, para Escherichia coli o 157H7 y para STEC tenemos métodos de PCR. Cabe resaltar que les mencioné cuando hablamos de las E. coli no productoras de toxina chiga, que hay algunas que son como las de más interés, algunos serogrupos que son de mayor interés alimentario, como la O26 o 45, y actualmente en el laboratorio se puede realizar el montaje de unos paneles que permitan identificar, en caso de que sea STEC positiva, cuál es de estas 6 STEC la que se encuentra presente en el alimento. Eso ha sido todo por hoy. Les doy muchas gracias por su atención y quedo pendiente si tienen alguna inquietud que podamos resolver. Muchas gracias, Manuela. Es un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia. Este tema es muy interesante y amplio. Es importante también resaltar que, tal cual como lo mencionaste en la presentación, ALS Life Science Colombia se encuentra comprometido con la industria alimentaria y ha incorporado en su brochure de servicios el análisis de detección de patógenos por la técnica molecular de PCR, con unos tiempos de respuesta muy cortos. Esto es con el fin de que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de manera oportuna e informada. Hemos recibido varias preguntas, veremos la posibilidad de responderlas en su mayoría, y las que no logremos responder por cuestiones de tiempo, nuestros equipos podrán comunicarse con ustedes por otras vías. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, en el chat van a encontrar un link para que nos respondan una encuesta. Esto nos va a ayudar a nuestra mejora continua y a ofrecerles temas de interés en la industria. Entonces procedemos con las preguntas, Manuela. La primera pregunta dice: si yo sé que tengo contaminación de un microorganismo en específico en planta, ¿de qué manera o cómo garantizo que el desinfectante que estoy usando es realmente efectivo frente a esa cepa? Bueno, si nosotros ya sabemos que tenemos la presencia de un patógeno en planta, es necesario evaluar el desinfectante que tienen, en la concentración y tiempos que le utilizan frente a esa cepa que se encuentra puntualmente allí en la planta. Entonces, recomendamos, por ejemplo, hacer un monitoreo ambiental de patógenos y a partir de este monitoreo tratar de aislar la cepa pues en cuestión, que es la que está causando o la que se encuentra allí en la planta, y frente a esta cepa evaluar el desinfectante mediante una técnica de evaluación de la actividad bactericida, fungicida o levaduricida que nos permita conocer cuántas unidades logarítmicas de esta cepa está disminuyendo el desinfectante, si sirve, si no sirve, si se puede, si es necesario aumentar un tiempo de contacto o la concentración. Entonces, esto sería como lo que se podría hacer en este caso. Ok, muchas gracias, Manuela. Bueno, en el listado de métodos que se encuentran o que se mostró, solo se mencionaron algunos microorganismos. ¿El laboratorio tiene capacidad para identificar algún otro patógeno que no se encuentre en ese listado? Claro que sí, como laboratorio, digamos que les mostré como las técnicas que tenemos ahí frente a estos patógenos que hablamos. Sin embargo, tenemos un área especializada en identificaciones microbianas
nosotros realizamos como todo un enriquecimiento y una búsqueda de patógenos puntuales de acuerdo pues a la necesidad del cliente, a lo que se presume que pueda haber en algún producto. Entonces sí, sí tenemos la capacidad de realizar estas identificaciones de otro tipo de patógenos por medio de nuestra área como de investigación. Gracias, Manuela. Bueno, hay otra pregunta muy similar a esta primera, Manuela, y dice, solo se mencionaron patógenos en alimentos. ¿Se puede aislar Burkholderia cepacia de productos cosméticos? Bueno, pues actualmente nosotros dentro de nuestro alcance de acreditación tenemos todas las normas ISO por las cuales se evalúan los cosméticos. Podríamos realizar un análisis microbiológico inicial, verificar si hay crecimiento de algún microorganismo y de allí iniciar un proceso de identificación a partir pues como de la recuperación que se tenga y verificar si encontramos Burkholderia cepacia. Claramente, pues ya esta identificación no estaría dentro de nuestro alcance acreditado, pero sí podríamos hacerlo, identificar si tenemos este microorganismo presente en este tipo de matrices. Ok, Manuela. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿En qué matrices de alimentos puede ser importante detectar aeromonas? Bueno, si bien Aeromonas no fue un microorganismo en el que profundizamos mucho acá, la literatura menciona que se han identificado brotes a partir de productos como lo son los cárnicos crudos, los derivados lácteos, algunos productos también como mariscos, langostas, han sido como algunos de los alimentos donde se ha identificado este microorganismo. Gracias, Manuela. Bueno, y tenemos una última pregunta y dice, ¿crees importante cuantificar o detectar estos microorganismos emergentes? Bueno, pensaría que al hablar de patógenos, lo más importante acá es identificarlos, más allá de cuantificarlos, el solo hecho de identificarlos dentro de nuestras matrices ya representan un riesgo porque estos patógenos emergentes o reemergentes son microorganismos pues que tienen principalmente repercusiones sobre la salud de las personas. Si bien la cuantificación pues nos va a dar un dato de valor, no nos va a decir como si en esta cantidad podría o no podría presentarse como enfermedad en la persona. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, todos somos susceptibles, pero hay grupos de riesgo donde podrían presentarse enfermedad, incluso si la cantidad de microorganismo es baja. Entonces, creería que lo más importante es la identificación o la detección del patógeno. Ok, Manuela. Bueno, es importante también, así como lo mencionaba Manuela, los datos cuantitativos son una herramienta muy valiosa para poder comprobar la eficiencia de los procesos de limpieza o desinfección. Eh, en el momento, la compañía tiene una promoción especial para el recuento de Campylobacter, que lo hacemos por la técnica de fluorescencia automatizada, es un NMP automatizado, y también tenemos la cuantificación de salmonela a través de la metodología de PCR en tiempo real. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Quedan todos invitados a las próximas o a los próximos webinars que se irán desarrollando los martes. Quiero recordarles que los días miércoles tenemos los webinars impartidos desde Norteamérica en inglés y que pueden acceder a estos mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Life Science Colombia. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Manuela. Ha sido un placer y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.